Buenos días, hermanos. Pues damos gracias a Dios en esta mañana porque nos concede la oportunidad de un nuevo día y también pues nos bendice con el tiempo para poder estudiar su palabra. Bien, estamos con nuestro devocional en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, y en esta mañana estaremos viendo los valientes del reino. Bien, voy a leer el versículo 15 que dice así: y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. Bien, pues en primer lugar podemos ver los valientes del reino buscan estar cerca del rey, y es lo que podemos apreciar en este versículo. Los 3 dice de los 30 principales que descendieron a la peña a David, y se nos menciona que pues el campamento de los filisteos se encuentra en el valle de Refaim, es decir, están en guerra contra los filisteos. Así que estos valientes buscan la compañía y buscan la cercanía del rey, y esto porque pues vemos que hay enemigos que están muy cerca, y por lo tanto es necesario estar cerca del rey. Es una invitación que tenemos, como la que hace el Señor Jesucristo al estar cerca de él. Y también Pedro, en primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, la invitación es a estar alertas porque el enemigo está bastante cerca, está al acecho. Y es lo que está pasando aquí. David está en la cueva de Adulam y está rodeado y tiene muy cerca a los enemigos, a los filisteos. Y pues sus valientes, por lo tanto, buscan el estar cerca de él para estar atentos y alertas ante las acechanzas del enemigo. También podemos aprender en este versículo que pues la razón por la que los valientes buscan estar cerca del rey es porque es mejor estar más cerca del rey. Ciertamente, si el enemigo está muy cerca, pues es mejor estar cerca del rey. Juan capítulo 15 versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor Jesucristo nos invita a permanecer cerca de Él, porque en Él tenemos vida, porque en Él somos, pues como Él es la vid y nosotros los pámpanos. Si nosotros no estamos pegados a la vid, pues estamos muertos. Necesitamos estar cerca de la vid para tener vida, y los valientes entienden que necesitan estar cerca del rey para poder permanecer juntos, firmes, y pues sobre todo estar pues siempre juntos en contra del enemigo. Versículos 16 al 18 dicen de esta manera: David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo. Bueno, pues en estos versículos podemos aprender entonces, en segundo lugar, que los valientes del reino buscan agradar al rey, y es que es lo que estamos viendo en estos versículos. Los valientes, al escuchar esta necesidad, esta petición del rey, buscan buscan el cumplir el deseo del rey, buscan el agradarle,
y pues el hacer lo que Él está pues pidiendo. Están dispuestos a hacer la voluntad del Rey, y es que es algo que nosotros como creyentes debemos de pues tener siempre en mente, el que pues si somos valientes del reino, pues necesitamos entonces tener esta disposición a hacer la voluntad del Rey. Necesitamos pues buscar esta pues oportunidad para complacer a nuestro Rey, y que pues sobre todo sabemos cuáles son las exigencias del Rey en la palabra de Dios, y sus exigencias no son gravosas. Las exigencias de nuestro Rey realmente no son algo pues que digamos que sea difícil de cumplir. Necesitamos ser pues fieles y estar dispuestos a cumplir con la voluntad del Rey, tal como estos valientes, sin ningún pesar. A pesar de la naturaleza de la petición del rey David, ellos estuvieron dispuestos a cumplir su voluntad. ¿Cuánto más nosotros necesitamos ser fieles a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores? Además vemos que ellos están dispuestos a dar incluso la vida por el Rey. Y esto es muy importante, porque pues nosotros también, los creyentes, los valientes del reino, también necesitamos tener esto en mente. También necesitamos nosotros entender que pues debemos de estar dispuestos incluso a dar nuestra vida por el Rey. El apóstol Pablo a los filipenses, en Filipenses capítulo 1, versículo 21, les dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo, de una manera valiente, de una manera firme y fiel, siempre dio testimonio. No solamente fueron palabras, pero él dio el testimonio de que esto era una realidad en su vida, de que realmente esto que dijo, él lo vivía. Él sentía esta gratitud al Señor, al grado de decir: pues para mí, si vivo, es para Cristo, y si muero, pues el que gana soy yo, porque estaré cerca de mi Señor. Así que necesitamos nosotros también entonces entender y vivir de esta manera, tal como lo estamos viendo cerca de los valientes del reino, y pues como lo enseña también la escritura acerca de los creyentes, que también somos valientes del reino. Versículo 19: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído, y no la quiso beber? Esto hicieron aquellos 3 valientes. Bien, pues en tercer lugar podemos ver entonces que los valientes del reino comprenden el espíritu del rey. Y es que vemos aquí que el rey deseaba algo más que el agua, y era la libertad para él y su pueblo de beber el agua del pozo de Belén sin ninguna restricción. Es que yo leía algunos comentaristas, y es interesante porque algunos pues buscan el justificar esta petición de David de beber agua del pozo de Belén, y pues buscan varias pues maneras de tratar de justificarlo, porque algunos al contrario pues sí señalan pues a David por tener esta petición, provocando que sus valientes pues arriesguen su vida y traigan esta agua. Entonces, al tratar con este asunto, pues tampoco están de acuerdo, no se convienen en cuanto a lo que hizo David de derramar esta agua. Y algunos dicen, bueno, pues los valientes son tan sumisos que pues no les importó lo que hizo David. Otros pues piensan que habrán o cómo habrán actuado los valientes al ver que después de haber arriesgado su propia vida, ver cómo el rey derramaba esta agua. Y es que como nuestro pasaje no nos da mucha luz, ni aquí en Crónicas, ni en su paralelo en Samuel,
No se nos dice, solamente se nos da esta información, no se nos dice más, pero pues el Espíritu de Dios me hace a mí entender que realmente lo que estaba pasando era algo un poco distinto a lo que generalmente pensamos. Y es lo que acabo de decir, que pues el rey realmente lo que deseaba era no solamente esa necesidad física y temporal y vana de beber agua, sino que lo que él deseaba realmente era esta libertad de no un trago de agua, pero de estar en el pozo con libertad, sin los filisteos cerca, sin estas restricciones. Podemos ver también que los valientes demostraron con este acto heroico que era posible la victoria y el deseo del rey de beber agua del pozo de Belén. Es decir, estos valientes animaron al rey, pues cuando hubo la posibilidad de irrumpir entre el ejército de los filisteos, tomar esta agua y traerla para el rey, estaba quedando claro que si estos valientes pudieron pasar y regresar con bien, que entonces todo el ejército de David lo podía hacer y podían derrotar a los filisteos. Y también podemos ver que el rey comprende que Jehová les va a dar la victoria. Por eso es que él ofrece este sacrificio de libación del agua en lugar de beberla. Porque la gloria y la honra no es para uno mismo, sino para Jehová, que es Dios. Esto es lo que está haciendo David. Y es que el sacrificio de libación era algo muy común. Quizás muchas veces no lo podemos apreciar, pero el rey David, que conocía bien la escritura porque tenía una buena comunión con Dios, podía o pudo actuar de esta manera. No fue una ofensa para los valientes. Él lo que hizo fue de esta manera comprender que la gloria no es para él, que si ciertamente los valientes desearon agradarle a él, David les enseña que a quien hay que agradar es a Dios antes que a nadie. Y por lo tanto David pues ofrece este sacrificio a Dios, entendiendo que la victoria viene de Dios y que pues la gloria entonces es para Dios. Quiero terminar leyendo en Gálatas 1, versículos 3 al 5, que dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues que como el apóstol Pablo les comenta a los Gálatas, que entendamos que la gloria es para nuestro Señor, quien nos ha librado del pecado, del mal de este mundo, y pues nos guía conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios, porque a Él es la gloria. Así que pues en esta mañana podamos ser los valientes del reino que pues en primer lugar busquen esa cercanía, esa comunión del rey ante las acechanzas del enemigo, que seamos valientes, que busquemos agradar al rey haciendo su voluntad y pues incluso a entender que nuestra vida en esta tierra no vale nada, vale más el estar con nuestro Señor en las promesas que nos ha dado de estar en Él por la eternidad, y que podamos ser valientes, que podamos entender que la victoria es de nuestro Señor y que en Él está la verdadera victoria. Así que pues no dejemos de proclamar el reino de nuestro Señor Jesucristo, siendo agradecidos con Él y dándole gloria por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, y que no dejemos de proclamar el Evangelio, la salvación, a aquellos que aún se siguen perdiendo y que necesitan de Él. Así que pues en esta mañana pues seamos fortalecidos y animados con su palabra y a hacer su voluntad. Que Dios les bendiga.